Chicos, buenos días. Hoy vamos a hacer un tema interesante, el tema de triángulos. Para eso, chicos, vamos a recordar los teoremas fundamentales, ¿no? En los teoremas fundamentales, vamos a ver cuál sucede, digamos, acá yo tengo mi triangulito ABC, y en ese triangulito ABC, fíjate bien, yo tengo tres ángulos interiores. Digamos, acá tengo X, acá tengo y acá tengo Z. ¿Quién cree que se cumple? Dice, ¿no? El primer teorema fundamental de triángulos, dice, ¿no? Si tú tienes acá tres ángulos internos, la suma de ellos, que vendría a ser X más Y más Z, esto vendría a ser igual a 180 grados, ¿no? Uno de los primeros teoremas fundamentales que debes recordar, ¿no? Si tú tienes tres ángulos internos, la suma de ellos van a ser igual a 180 grados. Sigamos continuando. Continuemos acá el segundo teorema. ¿Y qué sucede, profe, si tengo acá dos ángulos internos y un ángulo externo? Fíjate bien acá. ¿Qué pasa acá? Si yo tengo acá Z, acá sí tengo y acá sí tengo X. Ahora te das cuenta que es diferente que el primero, ¿no? En el primero tenías tres ángulos internos, la suma de ellos sumaban 180. En acá tienes dos ángulos internos que vendrían a ser Y y Z, y acá este ángulo exterior que vendría a ser X. ¿Qué se cumple? Dice, ¿no? Que este angulito exterior que es X, va a ser igual, dice, a la suma de sus dos ángulos internos que vendría a ser Y y Z, ¿no? Eso es lo que se cumple, ¿ya, muchachos? Eso se cumple. Esos dos teoremas son los más principales, muchachos. ¿Ah? Yo les recomiendo que estos dos traten de dominar, ¿no? Ya que los dos que siguen no es tanto, ¿no? Lo que más se usa son estos dos, ¿no? Yo les recomiendo, ¿no? Cuando tienen tres ángulos internos, y acá cuando tienen dos ángulos internos y un externo. Vayamos al tercer teorema, a ver qué dice. Dice cuando en ese triángulo vas a tener tres ángulos externos, dice, ¿no? Digamos, ¿no? Acá sí lo tengo acá X. Acá es otro ángulo externo, tengo y acá Z. Ahora los ángulos están hacia afuera. ¿Qué se va a cumplir? Dice, ¿no? Que X más Y más Z, dice, va a ser igual a 360 grados, ¿no? Eso se cumple, ¿no? En el tercer teorema, ¿no? Si tú tienes tres ángulos exteriores, dice, ¿no? La suma de ellos van a sumar 360. Perfecto. Acá, un adicional más les doy. Dice, ¿qué sucede cuando vas a tener dos ángulos externos y un ángulo interno? Ah, mira, interesante. Profe, casi parecido al anterior. No, el otro tienes dos ángulos internos y un ángulo externo. Acá la diferencia, ahora vas a tener dos ángulos externos y un ángulo interno. ¿Qué sucederá acá, muchachones? Ahora miren, digamos acá, si yo tengo acácito X, y acá tengo Z, y acá tengo Y. ¿Te das cuenta que acá tengo dos ángulos exteriores, que vendría a ser X y Z, y un interior que es Y? Se cumple lo siguiente. Dice que la suma de esos dos ángulos externos, que vendría a ser X más Z, esto va a ser igual, dice, a 180 grados más el ángulo interior, que vendría a ser Y. Y eso se cumple, ¿no? Por eso, como les digo, chicos, de los que debes dominar más, ¿no? Yo te recomiendo, son estos dos teoremas, ¿no? El primer teorema, cuando se dice si tienes tres ángulos internos, la suma de ellos suma 180. Y el otro teorema fundamental, que es el segundo, ¿no? Se dice, ¿no? Si tienes dos ángulos internos y un ángulo externo, dice que el ángulo externo va a ser la suma de esos dos ángulos internos. A ver, chicos, continuando. Hemos visto los teoremas fundamentales, ¿no? De acuerdo a los teoremas fundamentales, también se sacan los teoremas adicionales, que se demuestran con los teoremas fundamentales, pues, ¿no? Y en los teoremas adicionales que vas a conocer, acá tenemos el famoso pantaloncito, el pescadito, el michi, la carterita. ¿Cómo son esos teoremas, profe? Son sencillos. Fíjate bien acá. Acá tengo un cuadrilátero ABCD que se le conoce como el famoso cuadrilátero cóncavo, ¿no? Tú recordarás. O el cuadrilátero no convexo. Dice, ¿no? Si tienes acá tres ángulos internos, que sería X.
acá Y, y acá Z. Y acácito este angulito cóncavo tienes M. Se dice el teorema, se cumple, dice, ¿no? Que el ángulo cóncavo, que es M, vendría a ser igual a la suma de sus tres ángulos internos, pues. Que vendría a ser X más Y más Z. Eso es lo que se cumple. Ah, ya. Otro teoremita más que debes conocer es el famoso pescadito. En el pescadito, mira, tiene la forma de un pescado, es un cuadrilátero, ¿no? Dice, va a haber una relación, pues. ¿Cuál es esa relación, profe? Dice, ¿no? Se dice acá le vamos a dar el valor de X, y el que está al frente de X le vamos a dar Y. Y estos angulitos que estoy sombreando, que son externos, hacia afuera, le vamos a llamar acá A y B. ¿Qué dice? Se dice que la suma de sus ángulos interiores, X con Y, ya, X con Y, va a ser igual a la suma de sus ángulos alternados exteriores, que vendría a ser A y B. Eso se cumple en el pescadito, ¿no? Listo. Y acá el Michi, la corbatita de Michi, ¿qué se cumple? ¿Te das cuenta? Que está determinado por dos triángulos, ¿no? Claro. Entonces vamos a decir acá, si acá le llamamos X, este ángulo interior X, acá le llamamos Y. Y en el otro triangulito le damos el ángulo A y acá el ángulo B. ¿Qué se cumple en la corbatita de Michi? Dice que la suma de estos dos ángulos internos, que vendría a ser X con Y, ¿ya? Va a ser igual a la suma de estos dos ángulos internos, que vendría a ser A más B. Nada más. Perfecto. Sigamos en la cuarta. Este es el famoso la carterita, ¿no? Claro, la carterita le llaman, ¿no? Se dice, ¿no? Si acá tengo dos ángulos internos, que vendría a ser X, y acá que vendría a ser y acá tengo ángulos externos, que vendría a ser acá A y B. ¿Qué se cumple la carterita? Dice, ¿no? Que la suma de estos dos ángulos internos, que es X con Y, va a ser igual a la suma de sus ángulos externos, que vendría a ser A con B. Nada más. Listo. Esos son los 4 teoremas adicionales, bueno, que se podría trabajar más, ¿no? El pantaloncito, que ya recordaste, que la suma de sus 3 ángulos internos me da el ángulo cóncavo. El otro, que es el pescadito, ¿no? Que la suma de estos dos ángulos internos que están al frente van a ser igual a ¿quién? A la suma de sus ángulos alternados, que es A con B, ¿no? Y acá el famoso Michi, ¿no? Que te determina dos triángulos, que te dice, ¿no? Que la suma de esos dos ángulos internos va a ser igual a la suma de los otros dos ángulos internos. Y último, la carterita, ¿no? Que también tiene característica de un cuadrilátero. Dice, ¿no? La suma de sus ángulos internos que están adentro, X con Y, van a ser igual a la suma de sus ángulos externos, que es A con B. Nada más. Chicos, continuando con el tema de triángulos, vamos a resolver este siguiente ejemplito que nos pide calcular el valor de X. Acá tengo mi triángulo ABC, cuyos ángulos interiores dice mide 100 grados, 50 grados. Y acá mi triángulo DF, cuyos ángulos internos miden 60 grados y 70 grados. A mí me pide calcular el valor de X. ¿Cómo podemos trabajar esto? Entonces de esto vamos a aplicar los teoremas fundamentales que hemos visto, pues, ¿no? Entonces vamos a analizar. Fíjate bien acá. En mi triángulo BAC, te das cuenta que tengo dos ángulos internos, ¿no? Que es 50 grados, 100 grados. Lo que no me dan es este ángulo, que vendría a ser el ángulo interno C. Ah, ya. Lo mismo sucede acá. En el triángulo DF tengo mis dos ángulos internos, que es 60 grados y 70 grados. Y tampoco no me dan este ángulo interno. Ah, interesante. ¿Qué más te estás dando cuenta? También te das cuenta, si esto vale X, por ángulos opuestos por el vértice, ¿cuánto vale esto al ojo? Esto valdría también X, ¿no? Listo, a eso estamos llegando, estamos analizando. Pero, tú recordarás, si tengo acá un triángulo ABC, con sus respectivos ángulos internos, que es alfa, acá beta y acá teta, se va a cumplir, dice el teorema, ¿no? Se cumple que la suma de esos tres ángulos internos, que vendría a ser alfa más beta más teta, sumarían 180 grados. El primer teorema fundamental. Entonces, ese primer teorema fundamental vamos a aplicar en esos triángulos. Mira acá, primero en el triángulo ABC, copiemos acá.
el triangulito ABC. ¿Qué dice? Que la suma de sus tres ángulos internos, vamos a sumar acá, sería 100 grados más 50 grados más el ángulo C es igual a 180 grados. Listo. Te pregunto, 100 con 50, ¿cuánto es? Bueno, acá te daría 150 grados más el ángulo C, que sería 180 grados. Perfecto. Despejando el ángulo C va a pasar a restar y tendríamos que el ángulo C sería 180 grados menos 50 grados, 150 grados, perdón. Eso vendría a ser igual a 30 grados. El 150 pasó a restar con el 180 y me va a dar 30 grados. Entonces yo te pregunto, ¿cuánto vale el ángulo C? Esto valdría 30 graditos. Ah, ya. Entonces, mira, te estás dando cuenta que aquí también en el triángulo DF, vamos a poner acá, el triangulito DF, ¿qué vamos a decir? Que la suma de sus tres ángulos internos también suman 180. ¿Cómo cuáles? Sería acá 70 grados más 60 grados más ese ángulo, el ángulo D, que es igual a 180 grados. Sumemos, a ver, fíjate bien acá. 70 más 60, ¿cuánto es? Al toque. Esto sería 130 grados. Más el ángulo D, que es igual a 180 grados. Te pregunto, el 130 pasas a restar. Entonces, ¿qué te va a dar? Te va a dar lo siguiente. Que el ángulo D va a ser igual a 180 grados menos 130 grados, que vendría a ser 50 grados. Por lo tanto, acá vamos a señalar que este angulito de acá vale 50 grados. Muy bien. Entonces, fíjate bien, también si observas en el triángulo DPC, acá, en el triángulo DPC, tienes tres ángulos internos, que son 50 grados, 30 grados, y lo que quiero hallar, que es X. Entonces vamos a aplicar esa formulita, que dice acá que 50 grados más 30 grados más X es igual a 180 grados. Operemos. 50 con 30, ¿cuánto te da acá el toque? ¿Esto cuánto te da? Te va a dar 80 grados. 80 grados más X es igual a 180 grados. Te pregunto, el 80 pasas a restar. Si al momento de restar vamos a tener que X va a ser igual a 180 grados menos 80 grados, que vendría a ser 100 grados. Y eso sería la solución de este ejercicio, ¿no? Chicos, vayamos al ejemplito 3. Dice de gráfico calcular X. Ahora vayamos a la solución. A ver, chicos, vayamos a la solución de este ejercicio que nos pide calcular el valor de X. Si se sabe que acá mide 40 grados, acá tengo alfa, acá vale alfa, acá mide tetita, acá tiene tetita. Vamos a analizar ya, muchachos, ¿qué se puede hacer acá? Bueno, acá vamos a aplicar tus teoremas fundamentales y tus teoremas adicionales, ¿no? Entonces vamos a analizar. Yo quiero hallar el valor de X. A ver, acá lo vamos a llamar el angulito Y. ¿Está bien? Listo. Entonces vamos a hacer. Para resolver primero tú tienes que completar, ¿no? Claro. Mira acá. Si acácito mide alfa, por ángulos opuestos por el vértice, tú ya sabes que esto mide alfa, ¿sí o no? Claro, alfita mide, ¿no? Acá. A mí me interesa X. Pero si tú te das cuenta, X está en mi triángulo A y F, ¿no? Claro, está ahí. Entonces, ¿qué puedes decir? Tú puedes decir al toque, puedes decir que en el triángulo A y F, la suma de ellos tres, ¿cuánto suma? 180 grados. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a decir que en el triángulo A y F, la suma de sus tres ángulos internos, que es alfa, X y teta, tienen que sumar 180 grados. Vamos a sumar entonces, acá sería alfa más teta más X es igual a 180 grados. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es despejar alfa y teta. ¿Para qué? Mira acá. Vamos a despejar alfa más teta para que nos dé estos 180 grados menos X. Recuerda que a mí me importa
el valor de x. No me importa alfa y teta, ¿no? Listo. Sigamos analizando. Ahora mira, recuerda acá. Mira, recuerda casito. En este cuadrilátero, mira que te estás dando cuenta. Ahí está, lo estoy sombreando en cámara lenta. Tiene la forma de un pantaloncito, ¿sí o no? Ah, ¿verdad? No, profe, sí. Porque tienes tres ángulos internos y el ángulo cóncavo, lo que quiero hallar. Tú recordarás, si tengo acá mi cuadrilátero cóncavo ABCD, se cumple, ¿no? Se dice que si tienes tres ángulos internos, que acá es X, acá este es Y, acá este es Z, y mi ángulo cóncavo que es M, ¿qué se va a cumplir? Se dice, ¿no? Que ese ángulo cóncavo que vendría a ser M, vendría a ser igual a la suma de sus tres ángulos internos, ¿no? Que vendría a ser X más Y más Z. Ah, ya. Entonces, en lo que es sombreado podemos aplicar eso, el cuadrilátero cóncavo, ¿no? Claro. Entonces vamos a decir acá, en ese cuadrilátero ABE, es el famoso cuadrilátero cóncavo, vamos a decir que ese ángulo cóncavo, que es X, va a ser igual a ¿quién? A la suma de sus tres ángulos internos, que vendría a ser alfa más teta más 40 grados. Listo. ¿Sí o no? Los tres ángulos internos suman X, que es el ángulo cóncavo. Alfa y teta más 40 es igual a X. Muy bien, pero tú recordarás que alfa más teta, ¿cuánto es? 180 grados menos X. Podemos reemplazar en esta ecuación 2. Entonces vamos a decir que X, ahí está. Alfa y teta, ¿cuánto es? Va a ser acá 180 grados menos X más 40 grados. Pregunto, 180 grados con 40 grados, ¿cuánto es? 220. El menos X va a pasar a sumar, sería X más X. Y acá te va a dar 220 grados. ¿X con X cuánto es? Vamos. X con X te va a dar 2X. Igual a 220 grados. El 2 pasas a dividir y te va a quedar 220 grados sobre 2 y esto me va a dar 110 grados. Y eso sería la respuesta para este ejercicio. Gracias. Chicos, vayamos a la preguntita 10. Dice en la figura A más B más C más D es igual a 230 grados. Sus cuatro ángulos suman 230 grados. Me pide calcular el valor de X. A ver, vayamos a la solución. A ver, chicos, vayamos a la solución del siguiente ejercicio, que nos dice que la suma de sus ángulos A más B más C más D suman 230 grados. Y a mí me pide calcular el valor de X. Primero vamos a completar, ¿te parece? Al ángulo A le vamos a dar el valor de M. Al ángulo de B le vamos a dar el valor de N. Y el ángulo C le vamos a dar el valor de P. Como el ángulo D el valor de Q. Listo, perfecto. Yo quiero hallar el valor de X. A mí me importa eso, ¿no? Estamos listos. Pero mira, haber completado los datos, vamos a decir primero que M más N más P más Q, esto vendría a ser igual a 230 grados, ¿no? Claro, estamos copiando la condición. Listo. A ver, ¿qué se puede hacer, muchachos? Profe, acá no veo nada de triángulos, ¿no? Por eso vamos a cranear un poquito. Mira, acá te das cuenta que tengo M con N. Como también acá tengo P con Q. Están adentro, ¿no? Ya, adentro. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Vamos a hacer el siguiente trazo. Lo que voy a hacer acá, fíjate bien, acá lo vamos a llamar P. BP voy a prolongar, ¿está bien? Listo. Al momento de prolongar, esto va a cortar en AD en el punto T, ¿sí o no? Ah, claro. Y mira que tengo, mira que tengo. Dos ángulos internos y acá también otro ángulo interno. ¿Ve? Ah, interesante, profe. Lo mismo también vamos a observar acá. Si tú prolongas CP, ya vamos a prolongar CP, no tengas miedo. Ahí está. Y vamos a decir que acá va a cortar en U. Acá está. Tengo ángulo serruchito interior, tengo dos internos, P con Q. Y mira. Si esto vale X por ángulos opuestos por el vértice, acá valdría también X. Ah, ya, profe, chévere.
Muy bien, ¿ve? Otra manera también, mira, tú recordarás, vamos acá. Tú debes recordar, esa es una opción. Si yo tengo acá mi triángulo ABC, ¿vamos de acuerdo? Y si tú sabes, si acá mide alfa, ese ángulo interior, y acá mide beta, la suma de ellos dos, ¿qué me va a dar? El externo, ¿sí o no? Claro, el externo. ¿Qué vendría a ser alfa más beta? Ah, ya, profe, chévere. Entonces, mira, en el triángulo ABT, M con N, dos ángulos internos, ¿qué me va a dar acá? El externo, ¿sí o no? Claro, el externo. ¿Qué vendría a ser? M más N. Mira, a ver. Como también en el triángulo CDU, dos ángulos internos P y Q, ¿qué me va a dar acá? El toque. Me va a dar P más Q, ¿sí o no? Ah, bacán, profe, ¿ah? Ahora mira, concéntrate acá, acasito, en este mi triangulito. Acá, concéntrate, acasito. Tengo dos ángulos externos, ¿cuáles son? M más N, P más Q. Y un ángulo interno, lo que quiero hallar X. Tú recordarás, ¿qué sucedía si yo tengo acá dos ángulos externos? Digamos que acá sea A, acá que sea B, y un ángulo interno que sea X. ¿Qué se va a cumplir? Se cumple que la suma de esos ángulos externos, que vendría a ser A más B, vendría a ser igual a 180 grados más el ángulo interno. Ah, bacán, profe. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? En lo que es sombreado, vamos a aplicar ese teoremita, vamos a decir, en el triángulo PUT, ¿está bien? Listo. La suma de sus ángulos externos, que vendría a ser ¿quiénes? M más N más P más Q, estoy sumando sus ángulos externos, van a ser igual a ¿quién? A 180 grados más el ángulo interior, que es X. Listo. Pero tú sabes por condición, M más N más P más Q, que nos dan el dato, ¿cuánto vale? 230, ¿sí o no? Ah, ya. Esto es igual a 180 grados más X. Listo. El 180 pasas a restar. Y X te va a salir 50 grados. Y eso sería la respuesta de este ejercicio. Chicos, buenas. Vayamos al ejemplito 2. Nos dice calcular X si la medida del ángulo ACB menos la medida del ángulo BAC es igual a 96 grados. A ver, vayamos a la solución. Chicos, vayamos acá a la solución de este problema que nos pide calcular X si la medida del ángulo ACB menos la medida del ángulo BAC es igual a 96 grados. Acá está la figura, tú observas acá una bisectriz exterior que es teta, X, y acá mide 74 grados. Bueno, eso es, ¿no? Entonces vamos a analizar el ejercicio. Primero vamos a analizar el dato que nos da, fíjate bien acá. Nos dice que la medida del ángulo ACB, ¿está bien?, menos la medida del ángulo BAC, este es igual a 96 grados. Como no nos da nada, muchachos, entonces lo que podemos hacer acá es darle valores, ¿te parece? A ver, ¿qué te parece si a la medida del ángulo BAC le doy M? Como es menos M, entonces vamos a decir que la medida del ángulo ACB va a ser igual a 96 grados más M. Maravilloso. Entonces vamos a decir que la medida del ángulo BAC le hemos dado M, ¿no? Perfecto. Muy bien. ¿Y cuánto valdría la medida del ángulo ACB? Hemos despejado ACB, ¿no? ¿Qué vendría a ser acá? 96 grados más M, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a analizar, pues, ¿no? Vamos a analizar qué se puede hacer acá, muchachos. A ver, ahí está interesante, ¿no? Mira. Ya. Hemos dado valor a BAC y M, ¿no? Ya hemos completado. Profe, tengo tres incógnitas, M, teta y X. Yo quiero hallar el valor de X. No te preocupes, mira lo que va a suceder. Si tú analizas en el triángulo ABC, tengo dos ángulos internos. Fácilmente puedo conocer el externo, claro. ¿Sí o no? Si acá tengo M, mira, vamos a copiar acá M. Y acá tengo
mi otro ángulo interno que es 96 grados más m, te pregunto, la suma de ellos dos, ¿cuánto me da acá al exterior? Sería 96 más m con m, pero m con m te da 2m. O sea, profito acá me va a dar 96 grados más 2m. Ah, ya. O sea, todo este ángulo exterior vale 96 grados 2m. Pero como observas que estos dos ángulos son iguales, podemos sacarle la mitad, pues. ¿Cuánto es la mitad de 96 grados más 2m? Fácil, profe. Vendría a ser 48 grados más m. Y acá también 48 grados más m. Solo he sacado la mitad. Porque igual el ángulo exterior te va a dar 96 grados más 2m. Ya. Ahora mira, fíjate bien. Si te das cuenta, mira acá lo estoy sombreando, se está formando la famosa corbatita. No sé si te has dado cuenta en estos dos triángulos. Ah, sí, cierto, profe. La corbatita. ¿Y a qué es igual la corbatita? Mira acá. Si acá tengo ABCD y tengo dos ángulos internos, alfa, beta, y acá que sea m, y acá que sea n. ¿Qué se cumple? La suma de esos dos ángulos internos, que vendría a ser alfa más beta, vendría a ser igual a la suma de esos dos ángulos internos, que es m más n. Ah, ya. Entonces lo que vamos a aplicar acá en lo sombreadito, la famosa corbatita, que vendría a ser EBAD. Vamos acá, EBAD. En esos dos triángulos, vamos a decir acá, X más 48 grados más m va a ser igual a la suma de estos ángulos internos, que va a ser acá 74 grados más m. Perfecto. ¿Quiénes se van a ir? Se van las m's. El 48 pasas a restar y x te vendría a ser 74 grados menos 48 grados, cuya respuesta te va a dar 26 grados. Y eso sería la solución para este ejercicio. Gracias. Chicos, vayamos al problemita 4. A ver, chicos, vayamos a la solución de este problemita que nos dice de condición que la suma de beta y teta nos da 250 grados y a mí me pide calcular el valor de x. ¿Cómo podemos trabajar? A ver, vamos a analizar. Fíjate bien acá. Yo quiero hallar el valor de x y si te das cuenta, x está en el triángulo rectángulo ADH. Ah, ya. Lo que lo malogra es el phi, ¿no? Claro. Pero tú debes recordar, mira acá. Si yo tengo acá en un triángulo rectángulo, acá este es 90, y acá tengo dos ángulos internos, alfa y beta, se cumple que la suma de ellas, alfa más beta, me da 90 grados. Ah, bacán, profe. Entonces podemos decir que en ese triangulito rectángulo, acá lo vamos a copiar acá, en el triángulo rectángulo AHD, que la suma de ellos dos, que va a ser acá, x más phi, es igual a 90 grados. Listo. Entonces, yo tengo el valor de phi, ya salió el ejercicio. Ahora sigamos analizando. En el triángulo ABC, tú observas que tienes tres ángulos exteriores, claro, beta y teta, y acá phi, phi. Que vendría a ser la suma de ellos, ¿cuánto sería phi, phi? Ese ángulo exterior sería 2 phi, ¿no? Ah, ya, entonces tú recordarás, si yo tengo acá un triángulo ABC, y tengo tres ángulos externos, que acá tengo X, acá tengo Y, y acá tengo Z, ¿qué se cumple? Se cumple que la suma de ellos tres, ¿cuánto van a sumar? A ver, vamos a sumar acá X más Y más Z. ¿Eso a cuánto va a ser igual? A 360 grados, ¿no? Eso es cuando tienes tres ángulos externos. Entonces vamos a analizar en el triángulo ABC. Ahí está, acá. En el triángulo ABC. Tengo tres ángulos externos. ¿Quiénes son? Beta, teta y 2 phi. Entonces vamos a decir acá que la suma de ellos tres, que es beta más teta más 2 phi, ¿a cuánto va a ser igual? A 360 grados. Pero tú sabes que de dato me dan que beta más teta, ¿cuánto es? 250 grados. Entonces reemplazando acá 250